el director Rosa María Palacios, que ya está con nosotros. Rosa María, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Jaime. Muy contenta de haber escuchado al ministro de Salud, que tiene buenas noticias, creo. Y bueno, yo ya estoy vacunada, me vacuné el domingo, porque tengo 57, así que estoy muy contenta, esperando mi segunda dosis. Pero viendo que las cosas marchan, ¿no? Y lo que ha dicho al final, creo que es importantísimo. Más allá de quién sea ministro, que no se toquen los equipos de vacunación. Ha costado mucho armar esto, ¿no? Y un bache sería terrible cuando estamos tan embalados, tan bien, y hay que hacer que se vacunen pues 20 millones de personas o 24 millones de personas para estar tranquilos. Entonces no es fácil. No es fácil. Así que bueno, buena noticia. Me ha emocionado un poco, me ha dicho que puedo entrar, digamos, el 17 de julio, los que tenemos 40 y menos de 47, así que con fe, ¿no? ¿Tú qué dices? No, yo creo que llegan todos los mayores de 40 antes de 28 de julio. Yo sí creo que llegamos. Bueno, y eso es una gran alegría para todo el país. Por supuesto que sí, eso pero bueno. Es muy importante. Hay pues alegrías y en otros casos no tanto. ¿Cómo has visto, cuál es tu primera evaluación de lo que ha significado la jornada de hoy de esta delegación de peruanos en Washington, D.C., que no fue recibida por el señor Almagro, apenas solamente por el director de la OEA, pero concretamente, ¿qué probabilidades de éxito le ves tú a esta misión? Ninguno. Ha sido, creo que, uno de los momentos más cómicos de la política peruana. Un momento para reírnos un poco, para distendernos, ¿no? No es más que eso, la verdad. Los memes que se han hecho de estos 4 personajes caminando hacia la puerta de la OEA, como quien mira a través de la reja, ¿no? Esos memes con la música de Benny Hill son cómicos realmente, porque francamente, o sea, discúlpeme, el señor Almagro recibe a mucha gente. Hace apenas mes y medio, 2 meses ha estado con Pedro Cateriano. No es que solo reciba a los jefes de Estado o a los cancilleres. Ese es un buen punto. Pero tienes que ha estado con Pedro Cateriano fotos en Twitter. Es que lo estoy recordando. Lo estoy recordando. ¿Ya? Claro. O sea, y es parte de las digamos, relaciones públicas del señor secretario general de la Organización de Estados Americanos. Pero estos señores han ido sin cita. Hoy día, por si no lo saben, se inicia el fin de semana largo en los Estados Unidos, porque este fin de semana es 4 de julio. Correcto. Es como si tú te presentaras el 28 de julio de este año en Lima a preguntar por alguien, algún ministerio. Pero no te va a atender nadie, pues. Sin cita. Han ido también, entiendo, al Congreso. No los ha recibido ningún congresista. Pero ni siquiera el de Wichita, te das cuenta, el de Dakota del Norte, no ha salido nadie. Porque no hay nadie, pues. El de Perú-Nebraska, aunque sea, el de Perú-Nebraska, dices, pero bueno, a ver, ya. Claro, y además hay otro problema que tienen que entender también. Washington ha vivido en carne propia lo que es un acto de sedición, un golpe de Estado, organizado por Trump, con el señor de los cuernos. Entonces, tú no te presentas ante ese mercado, si quieres, periodístico, sin que pase lo que pasó. No fue nadie, por un lado, porque además el fin de semana largo, en segundo lugar porque no son noticias, y en tercer lugar porque se les percibe como golpistas, como seguidores de Trump. El hombre que puso bajo riesgo Washington y causó 5 fallecidos en un asalto al Congreso. Entonces hay que tener realmente el cerebro, pero muy fuera de su sitio, muy poco aterrizado para hacer un disparate como el que han hecho. Pero, por ejemplo, que el señor de Icaza los reciba, ya claro, Almagro no los recibe, ¿eso es un gesto para ti? Y por otro lado, que de Icaza los atienda, ¿alguna probabilidad? Bueno, ponte a pensar, hay ahí 2 congresistas electos, ¿no? Son autoridades finalmente peruanas, el señor Montoya y el señor Guerra García son congresistas electos, o sea, también hay una cierta cortesía, ¿no? Pero finalmente la Organización de Estados Americanos no es una autoridad electoral en el Perú. La Organización de Estados Americanos es la reunión de los cancilleres o de las cancillerías de toda América que se reúnen para determinadas cosas muy puntuales, pero no para resolver problemas internos peruanos. O sea, no es la Corte Interamericana de Derechos Humanos a donde llega después de un largo proceso, no es la Comisión. Es la OEA, que ya tiene una misión en el Perú, que no se ha retirado y que sigue observando y que ha respaldado la limpieza de las elecciones. ¿Qué auditoría le vas a pedir a una entidad que ha dicho que las elecciones son limpias? Lo que han ido a hacer estos señores es un circo y les salió mal.
hay 36 grados en Washington, estaban en terno bajo el sol y nadie les abría la puerta. Es una cosa tristísima, pero realmente termina dando risa, pues, ¿no? Pero el señor Sagasti, para ti, ¿debe tramitar la carta de Keiko Fujimori? No debe tramitar nada. ¿Por qué? Porque no le corresponde. Keiko Fujimori ha pedido a gritos que el señor Sagasti sea absolutamente neutral y no se meta en estas elecciones. El señor Sagasti ha cumplido el pedido de ella y de otros candidatos al pie de la letra. Al pie de la letra. Es absolutamente neutral, no tiene nada que ver en el proceso, ni garantiza nada, ni resuelve nada. En el Perú tenemos un organismo que se llama Jurado Nacional de Elecciones, que de acuerdo a nuestra Constitución resuelve en última, definitiva e inapelable instancia, no cabe recurso alguno contra el jurado ante ninguna entidad nacional o internacional. ¿Qué parte no entendieron? No les gusta el jurado, qué pena, es el que les tocó. No les gusta el resultado, qué pena, perdieron. Mala suerte, así se llama democracia. Ahora, las audiencias en el Jurado Nacional de Elecciones se terminaron ayer. Solamente van a revisar ellos internamente las solicitudes que faltan. Allí aparentemente ya todo estaría perdido para las demandas y las pretensiones de Fuerza Popular. Pero siempre estuvo perdido. Jaime, las denuncias no tenían ninguna base legal. Yo no puedo decirle a una persona que se ha pasado 12 horas trabajando como miembro de mesa que su firma en el acta a las 8 o 9 de la noche después del escrutinio no se parece a la del RENIEC, por lo tanto él es un tramposo y toda la votación de su mesa es inválida. Eso es una falta de respeto. Entiendo que hay 2 denuncias por difamación y miles de personas indignadas porque han trabajado lealmente y ni una sola persona en todo el Perú que haya aparecido a decir me han suplantado. En efecto, esa firma no es la mía porque yo no estuve en esa mesa. No hay uno. Y son 85,000 o 86,000 mesas. ¿No? ¿Dónde? Uno, que produzcan un testigo que diga esa no es mi firma. Me han suplantado, han firmado por mí. Yo jamás llené un acta. No puede ser que además objeten cosas tan evidentes como que en una mesa una persona, la que tiene mejor letra, mejor caligrafía, escribe más rápido, llena todititas las actas y todos firman. Mismo puño gráfico, como si fuera delito, si eso es lo que se hace normalmente. O sea, han tratado de inventar toda clase de excusas para desacreditar a un grupo de votantes, no a todos los votantes, a un grupo de votantes. ¿De dónde? De las zonas más pobres del Perú. ¿Por qué? Porque no comparten su voto, no comparten su elección. Eso no es democrático. Ahora, es lo más golpista que he escuchado en mi vida. La crispación con que se inició este proceso en el Jurado Nacional de Elecciones, ataques a la casa del señor Salas, ataques a la casa del señor Corbeto, ataques a la casa del señor Rodríguez Vélez, que en plena audiencia tuvo que decir, permiso, un ratito me tengo que ir porque están en mi casa, voy a atenderlos, dijo él. Bueno, bastante buena gente, digamos, ¿no? De decir, bueno, voy a ir a ver y atender, a ver, escucharlos, qué es lo que quieren. Pero tengo la impresión que esa crispación está bajando, aunque podría ser también, digamos, un monstruo potencialmente activo y dormido, y me refiero en el contexto de esa crispación que ha devenido en grupos extremistas, grupos radicales, de gente que está dispuesta a cualquier cosa en las calles. Ese escenario, el escenario radical, ¿lo ves todavía como opción final? No necesariamente digo para la señora Keiko Fujimori, quien más bien ha mostrado el fin de semana un tono más conciliador, evocando a Dios y cosas mucho más santas, por decirlo menos. Pero queda un grupo, aparentemente, un ala mucho más radical del señor López Aliaga y tal, que tú crees que tendría algún impacto, algún efecto en la vida pública, en la vida política nacional. Mira, o esto finalmente se desencanta o, digamos, o desenlaza esta situación en lo que tenga que venir. Ya para el domingo, en la encuesta de apoyo publicada en El Comercio, solo el 13% creía que había un fraude a favor de Keiko Fujimori. 13%, es decir, ha bajado notablemente el impacto que este grupo ha tenido, que al principio hacía creer que había un fraude, pero cuando el mismo Daniel Córdoba sale en Televisión Nacional y dice no tenemos ninguna información, pero la estamos buscando, es un papelón completo, ¿no es cierto? Yo creo que hay un duelo, un miedo que yo comparto, porque efectivamente Pedro Castillo es lo desconocido, es
no sabemos qué tanto de cerrón hay en él, esperemos que poco, parece que cada día menos también, pero sí hay un espacio a la derecha que copia el modelo de Trump. Y en Estados Unidos esto lo entienden perfectamente bien, es el modelo de Trump. Un sector radicalizado, dispuesto a cualquier cosa. Por ahí sale uno con cachos, acá han salido con la bandera de la Cruz de Borgoña. Así es, lo dijimos. Dios, sí. O sea, hispanistas, no saben ni lo que significa, están marchando con esa bandera. Entonces sí, y yo creo que López Aliaga ha abierto un espacio para una derecha muy radical, conservadora, que se proclama católica, aunque insulta al obispo, ¿no es cierto? Y que de ese grupo podemos esperar cualquier cosa, ¿no es cierto? Lo que fue. El asunto es que prenda en la sociedad, pues. El asunto es que prenda en otras personas y sea numéricamente mayor. Que prenda, porque, a ver, López Aliaga tiene un plan. Es evidente que él entiende que Keiko Fujimori, como diríamos en cristiano, ya fue. ¿No es cierto? Que no le gana a nadie, que no le mete un gol ni al arco iris, entonces no va a jugar en las elecciones municipales, regionales y en las que sigan en el 2026. ¿Quién va a llenar ese espacio? Él. Entonces, él tiene que ser el candidato natural de la derecha peruana. Y eso lo hace radicalizarse. Por eso es que el sábado tuvimos 2 mítines. Uno de López Aliaga y uno de Keiko Fujimori. Keiko Fujimori no fue al mítin de López Aliaga. Y estaban a pocas cuadras, ¿no? Campo de Marte versus Plaza Bolognesi, no era muy difícil unirse. Ya ni siquiera se unieron, se dividieron. Varios han reportado sobre el tema. El primero fue Juan Carlos Tafur en Sudaca, dijo: aquí hay un corte clarísimo. Keiko Fujimori corta con la derecha más radical, porque también la derecha más radical quiere jugar su propio juego. Entonces sí, efectivamente, el almirante Montoya acompaña en Washington porque él pretende ser presidente del Congreso, pretende que el señor Pedro Castillo no juramente y de repente en su fantasía ser presidente del Perú. Pero no creo que López Aliaga esté en ese juego. Yo creo que López Aliaga está en Keiko no va a ser presidente del Perú. Está claro que ella no le puede ganar a nadie, yo sí. Yo soy el llamado a representar a la derecha peruana. Con el PPC desplazado completamente, Lourdes Flores se ha convertido en... Es una militante más, no es una autoridad del PPC, pero para el imaginario colectivo, claro, lamentablemente para el PPC es el PPC. Jorge del Castillo igual, el APRA, los partidos tradicionales peruanos, ahí, al lado del Keiko Fujimori. Y yo creo que López Aliaga ha visto la oportunidad de hacer un frente de derecha sin ellos. O con ellos atrás, pero con él adelante en primera fila, jugando su campaña para el próximo año del alcalde de Lima. ¿Para ti esto se termina la próxima semana? Sí, por supuesto. No me extrañaría que haya un intento de disturbio pequeño, ¿ya? Pero yo sí creo que se termina la próxima semana. Ya esto no da más, todo el mundo está harto, han pasado 3 semanas y hay una transición que es muy importante para el país. Mira lo que acabamos de conversar. Es decir, piensa que le quedan apenas 3 semanas, estamos a 28 días a quien sea presidente para juramentar. Y si lo proclaman la próxima semana, le quedarán 3 semanas para organizar una transición. Y cualquiera que conoce un poquito el Estado y sabe el tamaño que tiene, sabe que eso es prácticamente imposible. Claro. Entonces, lo mejor que puede hacer Pedro Castillo es recibir y quedarse con toda la burocracia que hay. De verdad, o sea, de viceministro para abajo, que se quede con todos. Porque no le da el tiempo. Y hasta la vacunación, ¿no? Justo le decíamos a Ugarte que, no sé, pues que se quede ahí como supervisando, ¿no? La vacunación es lo más importante, eso no puede parar. Claro, de viceministro para abajo. O sea, me refiero de viceministro para abajo. No tiene capacidad de cambio y no puede haber un bache. Porque lo que pasa con la vacunación, ya lo hemos visto en el Perú y eso se sabe, una vez que hay como una especie de inercia al principio, es difícil romper la inercia, pero una vez que agarra velocidad, entonces no puedes interrumpir, porque si interrumpes, el ánimo de la gente no te acompaña. Hoy día todos quieren vacunarse, quieren ir temprano, ponerte la vacuna. Hay que captar a la gente, no necesariamente todo el mundo se siente al principio muy entusiasmado con vacunarse. Entonces tienes que persuadir, hacer que vayan. Todo eso, toda esa cadena virtuosa en la que tú agarras velocidad, porque arrancas vacunando 10.000 diarios y puedes terminar vacunando 500.000 diarios. Porque tienes más equipos, porque reclutas más gente, porque la gente quiere ir, porque tienes la vacuna. Todo eso se puede perder.
Y no podemos perderlo. Lo más valioso del gobierno Sagasti es eso. Así es. Tenemos que luchar para que esto no se pierda. Así es. Rosa María, como siempre, un gusto. Ha sido un placer esta entrevista y hasta la próxima. Muy buenas noches. De todas maneras.